Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes en este Congreso Internacional del CLAD. Nosotros somos la delegación de Guatemala y en esta oportunidad nos acompañan distinguidos funcionarios del gobierno de Guatemala que nos hemos propuesto hacer una ponencia relacionada al fortalecimiento de las capacidades institucionales a través de la formación y de la capacitación. Y este tema lo relacionamos a la cuestión del gobierno abierto y tecnológico, y además de factores como la ética, la integridad y la transparencia. Esto en el marco del área temática que estableció el CLAD para este Congreso Internacional en materia de profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI. Vamos a compartir entonces pantalla. Bueno, yo espero que se vea ahí ya. Quiero presentar primero a los distinguidos funcionarios que me acompañan en esta oportunidad. No sin antes presentarme, mi nombre es Álvaro Díaz, soy actualmente el gerente del Instituto Nacional de Administración Pública en Guatemala y tengo a bien coordinar este panel foro. Me acompaña también el doctor Neri Roberto Díaz, que es el subgerente del INAP Guatemala. Nos acompaña la licenciada Consuelo Ramírez, secretaria general de la Presidencia de la República de Guatemala, y la señora viceministra Violeta Mazariegos, viceministra de Finanzas del Gobierno de Guatemala. Tenemos un pequeño problema con la PPT, ahorita la vamos a... Compártela. Bien, gracias por la espera. Bueno, vamos a iniciar con la exposición. Y para el efecto que habíamos delimitado nuestro tema que nos aborda el día de hoy, que es el fortalecimiento de las capacidades institucionales, pues quisiéramos definir primero qué son capacidades del Estado para entender, digamos, todo el contexto de nuestro tema. Entonces, ¿qué se entiende por un Estado capaz? Y nosotros lo definimos como es aquel Estado que cumple, digamos, con la habilidad de establecer y mantener de manera efectiva
todas las funciones institucionales, las funciones técnicas, las funciones administrativas y políticas. Y entonces ponemos énfasis en 4 tipos de capacidades que deben demostrar los estados para, digamos, ejercer un buen desempeño de los funcionarios. La primera capacidad, el tipo de capacidad es la capacidad, digamos, institucional, que se refiere a la habilidad del Estado para establecer el conjunto de normas, ¿verdad? Y reglas en las que se interacciona toda la política y todos los asuntos socioeconómicos de un país. La capacidad técnica, podríamos hablar de que es una cuestión más relacionada al manejo de las políticas macroeconómicas que nos permiten analizar más cuestiones de tipo de políticas públicas. La capacidad administrativa está más enfocada al tema de la habilidad de los estados para proveer esos bienes y servicios que la ciudadanía necesita. Y finalmente la capacidad política, que es la habilidad de los estados para tomar en consideración las demandas de una sociedad. Teniendo muy claras esas 4 capacidades, vamos a poder adentrarnos un poco más en el tema, digamos, de cómo se relaciona la formación y la capacitación con esas capacidades que tiene el Estado para poder atender a la ciudadanía. Y aquí, finalmente, para abordar completamente el tema de las capacidades del Estado, me gustaría que abordáramos el concepto de la construcción de la capacidad. Y esta construcción de capacidad está sumamente vinculado a estrategias que establece el Estado para el incremento de esa eficiencia, de esa eficacia que tanto hablamos en la gestión pública, para dar respuesta precisamente a todas esas demandas. Prácticamente la construcción de capacidad está muy ligada a lo que es el desempeño gubernamental. Y aquí vamos a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. A partir de ese enfoque que nosotros ya determinamos de capacidades, entonces, ¿cómo concebimos la formación y la capacitación? Y para entender cómo concebimos la formación y la capacitación desde el enfoque de las capacidades institucionales o capacidades estatales, en esas 4 que ya nosotros abordamos, vamos a diferenciar, digamos, la formación y la capacitación de entidades educativas como las universidades y demás, y cómo desde nuestro enfoque como Instituto Nacional de Administración Pública o entidades homólogas que están directamente ligadas a todo el proceso de administración pública, hacemos una gran diferencia, porque la formación y la capacitación debería de ir enfocada a la construcción de esas capacidades institucionales o esas capacidades estatales. No se trata de, digamos, la formación y la capacitación no es el fin, es solo el medio para lograr esas capacidades estatales que ya describimos. Y esa es la gran diferencia entre los programas que desarrollamos entidades relacionadas a la administración pública con las entidades que generan conocimiento, que generan teorías científicas desde el punto de vista epistemológico, como lo son las universidades que se relacionan en diferentes dimensiones del conocimiento. Y entonces no puede analizarse o no puede concebirse esa capacidad estatal en abstracto, es decir, la formación y la capacitación no se puede desligar de las funciones que deben de ser cumplidas por un Estado. Y entonces nuestros programas, los programas de las entidades que están enfocadas a temas de fortalecimiento institucional, deben de garantizar la implementación, deben de garantizar una transformación dentro de las instituciones y, por supuesto, dentro de la misma nación o desde el mismo país. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con el tema de las tecnologías? Obviamente, en la presente ponencia vamos a hacer o diferenciar los diferentes enfoques en materia de tecnología, donde el primer enfoque está relacionado exclusivamente al tema de las tecnologías de gestión. Y aquí me quiero detener un poquito porque las tecnologías de gestión no son necesariamente solo equipo o digamos, avances en aparatos que nos sirvan para X o Y función. Las tecnologías de gestión
están a disposición del sector público, pero no necesariamente es digamos, algo palpable. Pueden ser instrumentos, pueden conllevar metodologías, pueden llevar procedimientos que racionalizan y que buscan hacer más eficaz y eficiente esa producción de bienes y servicios, que esos productos, esos bienes y servicios son los que nos permiten alcanzar un resultado y transformar la realidad de un país. Y a partir de ello se buscan obviamente mejores resultados, tanto de las políticas públicas como de, digamos, los resultados en materia de calidad de vida y de transformación de una realidad, obviamente siempre teniendo en consideración, y por eso abordamos este tema desde el nombre de nuestro panel, porque lógicamente todo este cumplimiento de resultados, de fines, de políticas públicas, etcétera, está sumamente vinculado a temas como la equidad, como la inclusión, como la ética pública, etcétera, gobierno abierto, gobierno electrónico, derechos humanos y un sinfín de conceptos que iremos viendo en el transcurso del panel. Y el segundo abordaje de la tecnología está más relacionado a las herramientas tecnológicas como tal, que obviamente son concebidas o son utilizadas por el servidor público para poder, digamos, eficientar o mejorar los procesos sustantivos de las instituciones públicas, porque siempre debemos de tener en la mirada el objetivo fundamental, que es el cumplimiento de los planes estratégicos de las instituciones, pero en vías de mejorar la calidad de vida en la ciudadanía. Entonces, el uso de esas tecnologías debemos de sacar el mayor provecho posible, y es una realidad que se necesita también una adecuada, digamos, capacidad para utilizar esas herramientas en las personas, y por lo tanto la formación y la capacitación debe de estar inmerso dentro del uso de las tecnologías. Es importante, obviamente, considerar también que todo ese espectro social y psicológico también requiere entender que los cambios, que las transformaciones necesitan de una curva de aprendizaje, ¿verdad? Que toda persona lleva un proceso de adaptación y de enseñanza, y que regularmente la relación entre el tiempo y la habilidad es una razón, digamos, para invertir mucho más en temas de formación y de capacitación, que le va a dar las habilidades al servidor público para el adecuado uso y aplicación de esas herramientas tecnológicas, porque si solo existen las herramientas, pero carecemos de servidores públicos que tengan las habilidades necesarias para implementarlas en el uso de los objetivos, pues de todos modos es como no tener servidores públicos o no tener tecnología. Entonces, esto nos lleva a varios conceptos que vamos a irnos adentrando en este momento. Y aquí me detengo un poco en el concepto de gobierno abierto. A veces es un poco difícil entender cuál es el vínculo, cuál es la relación entre el tema de la formación y la capacitación, el fortalecimiento de las instituciones en materia de gobierno abierto. Y aquí me voy a detener en los problemas identificados que les estoy poniendo allí para poder entender por qué el gobierno abierto se relaciona a un tema de fortalecimiento de las instituciones. Todos los conceptos nacen de algún problema identificado. Y el primer problema que atañe a esto es los altos niveles de desempleo y de deuda pública. A nivel de ciudadanía existe una preocupación por el desempleo, que va obligando a que los estados o a que los gobiernos implementen ciertas acciones estratégicas, porque recordemos que hablábamos de que las capacidades institucionales o las capacidades estatales están muy relacionadas a esas estrategias que van implementando los estados para poder alcanzar algún objetivo. Y esto es parte de los niveles de desempleo que se estaban percibiendo en los países. El acceso a los servicios de calidad. Ahí retomamos un poco el concepto de la capacidad administrativa que hablábamos al inicio, entendida como esa capacidad que tiene el Estado de poder proveer bienes y servicios adecuados para satisfacer las necesidades. Entonces, ese es un segundo problema que se identifica, y por supuesto de esta problemática también viene o se agrega
una pérdida de confianza en el gobierno. Y entonces el gobierno abierto ya no se relaciona exclusivamente a temas de transparencia como tal, sino se relaciona más fuertemente a una cuestión de generar valor público en la sociedad. Y valor público es cuando los bienes y los servicios dentro de una sociedad son calificados o son percibidos como útiles para una ciudadanía que en su conglomerado ya se le puede dar el título de valor público. Entonces, todos estos problemas identificados se empiezan a mitigar o a dar una posible solución a partir del concepto de las tecnologías de la información, las famosas TICs. Entonces, aquí se empieza a hacer todo ese relacionamiento a temas de tecnología, pero el gobierno abierto es mucho más que eso, porque regresamos entonces al concepto de lo que es valor público. Y aquí comentarles un poquito al respecto de cómo los avances se han dado en Guatemala, ¿verdad? Guatemala se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto en el 2011, que recordemos es una alianza que se da en el marco del Sistema de Naciones Unidas, en donde los países se comprometen a, digamos, tomar varias medidas vinculadas a generar ese valor público necesario y que se hace a través de tener un Estado más transparente, más eficiente en el uso de los recursos y, por supuesto, en la, digamos, transformación de los bienes y los servicios en resultados y en transformación a nivel nacional. Tenemos avances en materia de ley de acceso a la información pública, que lo estaremos viendo más adelante. Existe la creación de una comisión presidencial de gobierno abierto y gobierno electrónico que busca implementar estos conceptos y que nuevamente relacionamos el concepto con la formación y la capacitación. Por lo tanto, el INAP ha tenido una relación bastante estrecha con ellos para diseñar, programar y ejecutar esas capacitaciones en temas de datos abiertos a todas las dependencias del Ejecutivo, digamos, para ir generando esa atmósfera de transparencia en la gestión pública, utilizando adecuadamente la tecnología. Estas capacidades se han ido diseñando y adaptando poco a poco según las necesidades de cada una de las instituciones, y esto es indispensable que lo vayamos concibiendo en los procesos de formación y de capacitación, porque a veces pudiésemos nosotros percibir que, digamos, un tema puede ser interesante y creemos un programa para el efecto, pero no necesariamente va a impactar a las instituciones. Y yo por eso regreso un poquito a este tema de la nueva concepción del fortalecimiento institucional, porque debemos entender que los programas de fortalecimiento o los programas que tienen entidades que se relacionan a la administración pública deben ir garantizando programas que realmente tengan un impacto y una transformación en las instituciones, porque de lo contrario no estamos logrando nada. Si estamos generando conocimientos en los servidores públicos o en las personas, pero no estamos logrando que las instituciones públicas se transformen, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo fundamental, que es generar esas capacidades estatales, que es el concepto o la temática que en esta mañana nos tiene por acá. Entonces, con el fin de implementar esos datos abiertos aplicando tecnología, pues el INAP ha venido capacitando a más de 1,200 servidores públicos, más de 60 instituciones, con el objetivo de que entiendan la importancia de esos datos abiertos y la utilización de las tecnologías de gestión en, digamos, todos los procesos administrativos y sustantivos de las instituciones públicas. Por eso es muy importante esa parte del fortalecimiento de las capacidades individuales, pero también tenemos que entender que para lograr adecuadas capacidades estatales, también tenemos que tener indicadores de gestión. Es imposible que sigamos avanzando en los programas formativos si no empezamos a medir nuestras intervenciones. Y esto se vuelve todo un sistema de aprendizaje o un sistema para las entidades que están encargadas de la formación y de la capacitación, que se vuelve integral, porque a partir de diagnósticos que pudiésemos tener en las instituciones públicas para ir detectando
cuáles son esas necesidades o esos déficits de capacidades individuales, podemos ir generando nosotros la posibilidad de implementar programas adecuados que sean sumamente pragmáticos para realmente ir logrando alguna transformación en la institución, y por lo tanto somos un interlocutor o digamos una entidad intermedia entre las instituciones que son ejecutoras de políticas públicas y el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Cuando diseñamos ya programas ad hoc a las instituciones según las problemáticas identificadas, es menester o es obligatorio que vayamos desarrollando esos indicadores que nos van a decir, ¿será que las intervenciones que estamos teniendo como instituciones formadoras o encargadas del talento humano o de la profesionalización del servidor público, será que están siendo eficaces y eficientes? Porque eso nos da la oportunidad de ir, digamos, readecuando nuestras intervenciones, dando una retroalimentación entre los que reciben la formación y la capacitación, porque nuestro objetivo fundamental es transformar las instituciones para que podamos dar respuesta a las necesidades de la población. Y por supuesto que para alcanzar todos estos objetivos, para ir concluyendo con mi intervención, se requiere que se fortalezcan esas capacidades institucionales a través de esos procesos de formación y de capacitación en todos los niveles jerárquicos de los organismos del Estado. Y esto no incluye solo, digamos, programas de gestión financiera, de planificación, etcétera, sino que también al alto nivel ejecutivo, ¿verdad? Que los grandes gerentes, que los guías, que los líderes de las instituciones vayan transformando esa mentalidad y que vayan hablando de gestión del cambio, que transformen los paradigmas de la administración pública del no se puede a un concepto de gestión, que cambien su mentalidad y que migremos a servidores públicos de alto perfil, es decir, la parte estratégica de las instituciones que tengan claros los objetivos y que tengan un adecuado uso de las herramientas tecnológicas que ahora se utilizan en el sector público, ¿verdad? Y que obviamente ese nivel estratégico de las instituciones tengan la capacidad de ir innovando y de ir transfiriendo esa mentalidad a los demás servidores públicos de la institución, porque sabemos que hay una gran resistencia al cambio, que son factores que realmente pueden incidir en esos procesos de fortalecimiento de las capacidades estatales y en la implementación de la tecnología. Por ahí iría yo dejando como el concepto general de nuestro panel e iremos abordando, como lo hablábamos anteriormente, que todo está, digamos, sumamente vinculado a un tema de fortalecimiento de las capacidades, es decir, el gobierno abierto, la ética pública, etcétera, todo se vincula a un esfuerzo por fortalecer a las instituciones y por lo tanto tener un Estado fuerte que realmente garantice el desarrollo humano en cada uno de nuestros países. Yo dejo la intervención para continuar con este panel del doctor. Dejo en el uso de la palabra entonces, ¿no?, al doctor Neri Díaz, subgerente del INAP. Solo compartiré con ustedes entonces la presentación que se utilizará para el efecto. Bien, buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias al CLAD por esta invitación. Y el tema que vamos a compartir el día de hoy, pues básicamente es la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. Y vamos a iniciar tratando de conceptualizar, a pesar de que se sentiría
obvio qué se refiere con eficiencia y eficacia, empezar diciendo que en el contexto de la nueva gerencia pública, lógicamente se traslada el análisis de un análisis más estructural, funcional, organizacional, a un concepto más económico de la medición de los servicios públicos. Y por eso el tema de las 3E, la eficiencia, eficacia y economía, son pertinentes hoy para evaluar si los servicios públicos son o no pertinentes hacia la ciudadanía. Un servicio público eficiente es aquel que considera dos variables, la estructura y la infraestructura, mismas que requieren de un desarrollo paralelo para su éxito. Respecto a la eficiencia de los servicios, se puede afirmar que esta es una situación subjetiva de requerimiento tanto en la forma, cantidad y calidad de los servicios y con los medios y recursos que resulten idóneos para su gestión. Pero ¿por qué es importante la eficacia y la eficiencia? Porque, por supuesto, que ellas llevan a la gobernanza y a la gobernabilidad dentro del propio Estado, dentro de la propia administración pública. De tal manera que es necesario que estos sean, pues que tengan esa pertinencia. Porque el tema de la gobernanza, si nosotros damos los servicios públicos, repito, de repente suena un poco obvio, pero necesitamos repasarlo para efecto de las conclusiones que hemos hecho desde el INAP Guatemala. La gobernanza puede ser definida como un proceso de toma de decisiones del gobierno y por el proceso por el cual estas decisiones se implementan o no. Para los autores Klom y Dehaene, la gobernanza puede ser calificada como buena cuando un gobierno es responsable, transparente, efectivo, eficiente y económico, que cumple las leyes y las reglas para minimizar la corrupción. Lógicamente, esta gobernanza es un concepto relativamente nuevo. Ya en los países europeos, por ejemplo, no se habla ya solamente de nueva gerencia pública, sino de nueva gobernanza pública, nueva gobernabilidad pública, y esos conceptos pues están referidos a cómo se prestan los servicios públicos, si estos son económicos, si estos son eficientes, si estos son efectivos, de tal manera que el concepto de la eficiencia, la eficacia y la economía son claves para efectos de determinar gobernanza y gobernabilidad. Y la gobernabilidad, ¿qué vamos a entender por gobernabilidad? Pues una asociación cuyo objetivo consiste en centrar el interés de la ciudadanía en temas políticos, económicos y sociales, y a través de iniciativas y proyectos propuestos desde el ámbito público y privado, requerir la participación activa de la ciudadanía, a fin de construir un lenguaje social que genere condiciones de gobernabilidad, con paz y desarrollo social. Entonces, es centrar ese interés en la ciudadanía en temas políticos, económicos y sociales. ¿Y cómo hacerlo en condiciones cuando nuestros países, por ejemplo, en situaciones de socioeconomía o problemas socialeconómicos, pues estamos en una situación delicada? Pues los servicios son claves. Si los servicios que prestamos y los programas sociales, por ejemplo, los prestamos con eficiencia, eficacia, economía, con pertinencia, eso permitirá trascender ya de una nueva gestión pública, de una nueva gerencia pública, a una nueva gobernabilidad pública, a una nueva gobernanza pública que permita ese lenguaje social que genere condiciones de gobernabilidad con paz y desarrollo social. Entonces, la prestación de esos servicios es una nota esencial en el Estado social. Ojo con lo de Estado social. Aquí nos referimos, y creo que para ninguno tampoco es ningún secreto, de que luego de la crisis sanitaria volteamos a ver de nuevo al Estado, pero a un Estado social. Volvemos a ver la pertinencia que tiene el Estado en la situación, en el desarrollo ciudadano, en el desarrollo económico, político y social. El Estado vuelve a ser preponderante. El Estado entendido además como el juego interno de la empresa privada, de la sociedad organizada, de las ONGs, etcétera, que participan en el territorio y en la población que ese Estado social pertenece. Y cuando hablo de Estado social,
no estamos hablando necesariamente de economías sociales, no estamos hablando necesariamente de economías totalitarias, sino estamos hablando de un Estado con enfoque económico o de desarrollo económico y social. Ya lo decía el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que un desarrollo significa además la posibilidad de seleccionar tanto el juego político de parte de la sociedad como cómo quiere estar y esa posibilidad de tener mejores indicadores de desarrollo social. Entonces, ese Estado social pretende preservar un modelo de equidad y garantizar prestaciones a toda la ciudadanía en un régimen de regularidad. Pero ¿esto qué tiene que ver con el uso de la tecnología digital en la prestación de los servicios públicos? Pues ya lo hablaba el gerente anteriormente, la tecnología llegó para quedarse y es la parte que va a permitir al Estado llegar con mayor pertinencia. Estas tecnologías, cuando él hablaba de datos abiertos o de gobierno abierto, que ya lo dijo, comenzó como en el 2011, el ejemplo de nuestro país, es algo que llegó para quedarse y que el INAP no es la excepción para tratar de impulsar el proceso. Estas TICs, entonces, contribuyen al diseño y a la prestación de servicios públicos y adquieren especial consideración por parte de las instituciones públicas porque le permite ser más innovadoras para la prestación de sus servicios, más idóneos para la ciudadanía. Ya en las otras ponencias que nos tocan se darán algunos ejemplos de cómo se ha innovado algunos servicios dentro de la administración pública guatemalteca. La historia nos muestra que cuando las tecnologías están en manos del sector privado, los aumentos de productividad terminan siendo un aumento de lucro, a menos que hayan entidades públicas que garanticen un entorno regulador que distribuya los beneficios a todos. Y aquí tratar de discutir un poco al respecto. Sí es propicio que la tecnología se haga de común acuerdo con el sector privado, pero que este sector privado no garantice la productividad del sector público aumentando demasiado su lucro. Implica que esa tecnología también debe de ser social, implica que esa tecnología prestada desde la administración pública debe tener un equilibrio que garantice entornos regulatorios y que esos beneficios sean distribuidos a todos, y no necesariamente que el sector privado sea quien participe en la propuesta de TICs dentro del sector público, garantizándose únicamente lucro. La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, que fue adoptada por el 17 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que fue realizada en Santiago de Chile en el 2007, indica que cada estado determinará cuál es la solución tecnológica más conveniente para las condiciones de su respectivo país. Implica que algunos países podrán avanzar, por eso repito, en algunas de las ponencias posteriores se tendrán algunos ejemplos de cómo la Superintendencia de Administración Tributaria ha logrado ubicar servicios electrónicos de beneficio a la ciudadanía, como el RENAP, que es quien registra la ciudadanía dentro del país, entre Guatemala, para ser específico, pues ha tenido algunos movimientos que han servido para hacer eficientes, económicos y efectivos los servicios. Cada estado determina entonces el rol que le corresponderá a la iniciativa privada y a los mercados. Y de nuevo hago énfasis en esto porque sí debiese de haber participación de toda la sociedad, ¿verdad? Y sobre todo de la empresa privada, pero que esto sea regulada de tal forma que lo que genere eficiencia, economía, sea pues de una manera distribuida equitativamente. Y el Estado entonces tendrá que ser regulador como prestador de los servicios en sus diversas modalidades. En todo caso, a los Estados le corresponde, dice la Carta Iberoamericana de Buen Gobierno, del Gobierno Electrónico, le corresponde asegurar el mantenimiento de obligaciones de servicios públicos, de servicio universal, incluso en un escenario de competencia. Remarcar esta parte que luego de la crisis sanitaria se hace más evidente
la intervención del Estado en la prestación de los servicios. Y esto significará, sí, por supuesto, que la empresa privada genere riqueza, que genere empleos, pero de una forma equitativa dentro de un Estado social. ¿Por qué entonces el uso de las tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos? Los ciudadanos que utilizan el Internet para hacer sus trámites están sin duda alguna más satisfechos de todos aquellos que siguen haciendo sus trámites de manera presencial o por teléfono o haciendo filas. No obstante, existen a su vez nuevos desafíos y nuevos escenarios más exigentes. Ya no bastará con la simplificación de trámites para una ventanilla única. Hoy en día el ciudadano exige transparencia, apertura de datos, acceso a información pública, rendición de cuentas y mayor participación y colaboración en la solución de problemas a través de plataformas especialmente diseñadas para acoger sus sugerencias. El INAP tiene, como lo explicaba el gerente al inicio, un nuevo modelo de atención, un modelo dirigido al fortalecimiento institucional. Ese fortalecimiento tiene dentro de sus ítems la parte tecnológica. Esa parte tecnológica en donde ya hemos dado algunos pasos como país, implementando el acceso a la información pública, implementando el decreto 5/2021, que es un decreto para minimizar trámites y ojalá tecnificarlos. Sin duda darán alguna solución a los problemas a través de plataformas, pero también pues le da más posibilidad a la ciudadanía de participar en las decisiones de gobierno. Por eso, la nueva gobernanza y la nueva gobernabilidad pública. La computación en la nube. En el gobierno, la cual algunos han denominado G-Cloud, se centra en la capacidad del cloud computing o la computación en la nube para el conocimiento económico, la capitalización de ahorros, de costos de la nube y la flexibilidad para crear un medio más eficiente y accesible de la prestación de los servicios públicos. La administración pública no es ajena a esta parte tecnológica que se está sufriendo en el mundo entero, y menos la administración pública latinoamericana. Por eso, a manera de conclusión, podríamos decir que las TICs efectivamente podrán contribuir a lograr mayores niveles de eficiencia, eficacia, economía en la prestación de los servicios públicos, lo cual, sin duda alguna, contribuirá a su vez a que nuestros países logren mayores niveles de gobernabilidad y de gobernanza. Decir entonces que la prestación de los servicios, acompañados estos de eficacia, eficiencia, efectividad y economía, podrá de alguna manera contribuir a la gobernanza y a la gobernabilidad. Pero previamente se debe fortalecer la democracia, fortalecer la institucionalidad. Por eso la gran apuesta a fortalecer las instituciones públicas en Guatemala, para efectos de no solo lograr que entren a la parte tecnológica, sino lograr también fortalecer la democracia, concretar un buen desempeño de los gobiernos y estrechar los lazos para la cooperación entre instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil. Pues de lo contrario, cualquier esfuerzo en aumentar la aplicación de la tecnología digital en los procesos sustantivos de las instituciones públicas no tendrá mayor repercusión en el bienestar de la población. Por ahí creo que la conclusión nos deja encaminados a que el fortalecer a las instituciones públicas, utilizando las tecnologías, será así y solo sí, con el valor agregado de que la población obtenga el bienestar que se merece. Muchas gracias por la atención y pasaríamos a la tercera ponencia que le toca a la Secretaria General de Presidencia, la licenciada Consuelo Ramírez. Licenciada, bienvenida.
Bueno, para continuar con el tema de hoy, la licenciada María Consuelo Ramírez Escaglia, ella es la secretaria general de la Presidencia de la República de Guatemala y también es presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Administración Pública. Así que la dejo en el uso de la palabra para continuar con el desarrollo de la... Gracias. Me voy a permitir un momentito. Gracias. Muy buenos días. Vamos a pasar al siguiente tema. Uso de la tecnología para fomentar la ética, la integridad y la transparencia en la gestión pública de Guatemala. Un tema muy interesante. El papel de la ética, integridad y transparencia en la administración pública. Vamos a ver algunos conceptos. Ya hemos tenido... conocemos mucho los conceptos de ética. Para la Contraloría General de Cuentas, que es el órgano fiscalizador de Guatemala, ha definido la ética pública como la orientación de las acciones personales e institucionales. Personales, definitivamente los servidores públicos tenemos principios y valores que ya son parte de nosotros. Y esos principios y valores se tienen que ver reflejados en los servicios que brindamos a toda la ciudadanía, independientemente del lugar, del espacio que ocupemos dentro de la administración pública. Nuestras acciones personales inciden definitivamente en ese servicio y en ese valor público, en ese valor institucional que en un momento determinado la ciudadanía verifica en las instituciones. Traducidas en conductas dirigidas a la realización del bien común, guiadas por principios y valores comunes, socialmente aceptados conforme a la competencia de la institución. Guiados por un bien común, la Constitución Política de la República de Guatemala establece como el fin supremo del Estado la realización del bien común. Y así ese objetivo es que tenemos que estar orientados todos los servidores públicos de Guatemala. También tenemos otro concepto. La ética pública es el patrón moral común, universal y generalizable, dado lo racional y razonable de sus fines, valores, que es compatible con las diferentes éticas privadas, siempre que sean respetuosas con las y los demás. Definitivamente tenemos que tener ese respeto hacia todos. En un momento determinado somos servidores públicos, somos funcionarios públicos, pero también somos ciudadanos y también necesitamos de esos servicios independientemente de donde estemos. Todo esto se obtiene de la deliberación y de las consecuencias. El cumplimiento de una buena práctica de la ética pública genera valor en el desarrollo de prestar un servicio público de calidad a los usuarios, que en materia pública se traduce en ciudadanos, que al momento de la entrega de un servicio eficiente y eficaz, como bien me decía mi antecesor, el subgerente del INAP, tenemos que tener servicios públicos de calidad, eficientes y eficaces, que generen esa credibilidad y esa confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y hacia los servidores y funcionarios públicos, que a la vez contribuyan a un valor de bienestar de la sociedad. Definitivamente el desarrollo social es importante para que los países puedan salir adelante y contribuir al desarrollo a nivel mundial. Los mandatos constitucionales en el desarrollo del bien común ya los tenemos la mayoría de los países y lo que nos queda es materializarlo en nuestras acciones como servidores públicos. En Guatemala tenemos un marco normativo nacional relacionado a la ética y la integridad y transparencia. Por parte del organismo ejecutivo tenemos normas éticas del organismo ejecutivo. Estas fueron emitidas en el año 2004 y están contenidas en el Acuerdo Gubernativo 197-2004. Sin embargo, desde el año pasado estas normas están siendo evaluadas y estamos
trabajando para la emisión de una nueva normativa que permita adaptarse a la realidad de nuestro país, especialmente derivado de todas las consecuencias que nos ha dejado la pandemia a nivel mundial. Tenemos también que la Contraloría General de Cuentas ha declarado el año de la ética y la probidad. En ese sentido y en el marco del bicentenario de nuestra independencia, se han implementado una serie de actividades académicas que permiten esa reflexión de todos los servidores públicos mediante la implementación de diplomados de probidad, de transparencia. En ese marco relacionado con la ética y la integridad, el tema de la digitalización de los servicios públicos es importante. Definitivamente el servidor público que lleva un proceso digitalizado no le permite poder pasar expedientes o solicitudes que van en trámite inicial hacia ya concluirlos. Esto también va de la mano con la ética, porque al momento de digitalizar los servicios públicos se tiene que seguir el orden conforme se está presentando la solicitud. Ya no va a permitir esa discrecionalidad que en algún momento determinado podemos tener en alguna institución. El decreto 5-2021 tiene como objetivo principal no solo la digitalización del procedimiento administrativo o del proceso o de un servicio administrativo que estemos brindando, sino también la simplificación del trámite. En la simplificación del trámite permite que las instituciones del Estado puedan interactuar cuando necesitamos dentro de un requerimiento, una licencia, una solicitud, poder que en las instituciones del Estado ya no estemos pidiendo certificaciones o requisitos de otra entidad cuando las mismas entidades pueden tener comunicación y poder brindar un servicio mucho más eficiente. La Ley de Acceso a la Información Pública como un derecho humano y fundamental, la ciudadanía tiene derecho a esa información y acceder a los datos y a la información que obran las instituciones públicas. Este derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala se materializa su procedimiento a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, con datos muy claros, con principios muy claros que permiten a la ciudadanía tener datos de manera pronta, datos abiertos, en formato modificable para poder tener la información de manera mucho más rápida. La política pública de gobierno abierto la tenemos también dentro de nuestro marco a nivel nacional. Esta política está orientada a brindar información y a esa rendición de cuentas hacia la ciudadanía, que es muy importante para poder tener esa credibilidad en los servicios que se están brindando. La ética definitivamente es percibida como ese valor público mediante el cual se crean valores fundamentales para incentivar la conducta social y el desempeño institucional de todas las instituciones. Las tecnologías de la información como un vehículo de transformación cultural para fomentar la ética, la integridad y la transparencia. Como bien decía el licenciado anteriormente, Guatemala ya tenía avances importantes en cuanto a los servicios de forma digital. Sin embargo, la pandemia nos ha traído retos mucho más grandes, retos que han permitido que las instituciones vayan evolucionando. En una intervención anterior yo hacía referencia a que hemos visto debilidad en las instituciones, pero también hemos visto ese fortalecimiento de las instituciones a través de la creación de mecanismos que permitan ser mucho más eficientes a partir de la pandemia y que ya no podemos estar de manera presencial haciendo nuestras gestiones. Un ejemplo de ello es la Superintendencia de Administración Tributaria, que ya desde hace muchos años ha trasladado la mayoría de sus servicios a nivel digital. A raíz de la pandemia eso permitió
incrementar más servicios de la superintendencia en estas plataformas, y ahora es mucho más fácil para el contribuyente hacer las gestiones en la Superintendencia de Administración Tributaria. El Registro Nacional de las Personas es un ente importantísimo, da certeza jurídica, ¿verdad? Ahí están inscritas todas las personas, los ciudadanos y todas las acciones que puedan tener los ciudadanos. Definitivamente los servicios esenciales deben de ser revisados para ir hacia esa digitalización y hacia la optimización de la tecnología de la información y de las comunicaciones. El utilizar estos servicios de manera virtual permite ahorro de tiempo, de recursos, no solo para los ciudadanos, sino definitivamente para el Estado, ¿verdad? Optimizamos los recursos, permite también ser un Estado mucho más sostenible, ¿verdad? Ya no vemos tanto papel. En el caso de la Secretaría General, tenemos ya muchos expedientes digitalizados, y eso ha permitido, independientemente del lugar donde estemos y de la hora que sea o el día, es hábil o inhábil, poder brindar ese servicio hacia la Presidencia de la República mucho más rápida y óptima y mejor, porque podemos acceder a los expedientes, analizarlos y trasladar la información de manera pronta a la Presidencia de la República. Pues yo me quedaría hasta ahí. Dejo en el uso de la palabra a la señora viceministra de Finanzas Públicas, la viceministra Violeta Mazariegos. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes. Yo trabajo actualmente en el Ministerio de Finanzas Públicas, en el Viceministerio de Transparencia y Adquisiciones Públicas. El día de hoy, en el marco de esta actividad del CLAD, me ha tocado trabajar con ustedes el tema del reto de la incorporación de la tecnología en la gestión pública territorial. Como ustedes notaron, los funcionarios que me antecedieron tocaron temas relacionados con gobierno abierto, transparencia, capacitaciones, fortalecimiento institucional. Y a mí lo que me toca ahora es un poco enmarcar todas estas ideas en algunas reflexiones que nos sirvan en nuestros retos diarios institucionales. La presentación tiene una conexión lógica de 3 grandes temas provocadores para las reflexiones. El primero es: los números importan. Esto quiere decir que es fundamental trabajar con números y con diagnósticos. Como dice el dicho, cuando uno no sabe a dónde va, cualquier bus le lleva. Entonces, el primer tema es la importancia de los diagnósticos, de los números y de cómo la tecnología nos hace tener conciencia de los puntos de partida y cómo llegar a nuestras metas. El segundo gran tema es de la tecnología e innovación. Y le agrego con imaginación, y es la importancia de cómo en nuestro contexto particular de Guatemala debemos de hacer adaptaciones permanentes a las buenas prácticas que podemos observar en otros países. Y finalmente, el tercer tema, que es el paradigma de la transparencia. En la información general, el reto de Guatemala, bueno, muy simple. Guatemala tuvo el conflicto armado de baja intensidad más largo de América Latina. Esto crea una serie de desconfianzas y debilitamiento institucional que pasa por el falso paradigma de la transparencia, y es creer que
en gobiernos dictatoriales o cuando no había medios de comunicación o auditorías sociales, se creía que había menos corrupción, porque lo que había era realmente menos información de los actos de corrupción. Yo estuve en compartí con unos funcionarios mexicanos que nos explicaban cómo México es el país que más avances ha tenido en el tema de acceso a información y en el tema del desarrollo de portales, y sin embargo ellos han tenido un incremento sostenido en la desconfianza de la población y en la percepción de corrupción, a pesar de los importantes retos de transparencia. Entonces platicamos que a la medida que, y esto es el reto, digamos, el paradigma de transparencia, y es que a medida en que hay más información, pues hay más auditorías sociales, hay más quejas, reclamos, denuncias, etcétera, y esto hace que la percepción sea, pues, de mayor fiscalización de la gestión pública. Pero ese es finalmente el paradigma, porque lo que se quiere es que haya transparencia para que exista ese acompañamiento y el fin último es una mejor gestión. Así que, a pesar de que la transparencia no solo importa, bueno, la transparencia es necesaria, ¿verdad?, para poder ir mejorando. Guatemala, además, pues tiene, como lo indicaron anteriormente, una estrategia de descentralización, desconcentración, de articulación en vertical y en horizontal, un enfoque importante de fortalecimiento e innovación hacia el poder local, trabajar a nivel municipal y departamental, fortalecer nuestros consejos de desarrollo y apoyarnos en la tecnología. Somos un país complejo con un poco más de 16 millones, una población muy joven, más del 33% de acuerdo con el último censo, 55% de la población indígena, un reto importante para el avance de la tecnología que pasa porque tenemos el 54% de la población rural, el 59% de la población en pobreza y 23% de pobreza extrema, con uno de los mayores índices en el mundo de desigualdad. ¿Esto qué significa? Que para nosotros la tecnología no solo es un medio, por supuesto no podría ser el fin, pero sobre todo es un medio que requiere mucha adaptación, mucha imaginación y mucho acompañamiento de otras estrategias. Empezando con el primer gran tema que les tenía, que era el tema de partir de los números y saber, bueno, pues en qué bus nos vamos a subir. Guatemala ha avanzado mucho en alinear sus objetivos estratégicos de país y de gobierno con metas de largo plazo. Tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a saber dónde estamos y hacia dónde vamos. El ranking municipal que lleva la Secretaría de Planificación de Guatemala, una serie de diagnósticos territoriales, mapas de pobreza. El otro año es un año importante para el tema de la gran jornada contra la desnutrición. Se está trabajando un diagnóstico de puerta en puerta donde se están censando las necesidades en estos mapas de pobreza que nos van a permitir que los programas sociales lleguen efectivamente a donde deben de llegar. Esto se va a hacer con registro en tiempo real, con GPS, en tabletas, visitando los hogares. Y aquí entra el tema de la imaginación, ¿verdad? Para que nuestros servidores públicos puedan acercarse a estas comunidades, pues previamente contratan a las autoridades indígenas, a los líderes comunitarios, a los líderes religiosos, se hace una visita, se explica por qué se van a visitar las casas, para qué se va a recoger la información, qué vamos a hacer con esta información. Ellos se encargan de llegar a la comunidad y decirles que va a haber una visita, se preparan las condiciones, etcétera. Guatemala no es un país en el que usted pueda llegar y tocar la puerta nada más y decir, mire, vengo a hacerle este cuestionario. Tenemos que adaptarlos a los horarios rurales, aprovechar los fines de semana, buscar los lugares en plaza, etcétera. Es decir, que nosotros todo el tiempo la tecnología la tenemos que ir adaptando. Si no hay cobertura de internet, pues entonces trabajamos en directo, pero lo vamos cargando al final de la noche. Tienen que ser aplicaciones que se pueden usar en el teléfono, por ejemplo, que es lo más fácil para nosotros. Cargar los datos, pues no siempre en tiempo real, pero en la medida en lo que se pueda, y buscar la forma de tener un acompañamiento además que nos permita una comunicación en términos de
los idiomas, ¿verdad? Guatemala, aparte del español, habla varios idiomas mayas, que es importante, ¿verdad? Tener un conocimiento y una comunicación plena para tener la confianza de la población y alimentar estos diagnósticos. Tenemos sistemas para darle seguimiento a la inversión pública a nivel territorial, para saber qué obras están haciendo, dónde, para cuándo van a hacer, qué impacto van a tener en su población, etcétera. Tenemos una desagregación presupuestaria que, aunque es poco utilizada por la sociedad y los medios, pues ya nos da información de un presupuesto, cuál es la meta, si es un programa social, cuál es la meta de hombres, de mujeres, de niños, etcétera, cobertura geográfica, etcétera. Estos indicadores, pues, nuevamente son los números a los que me refería que importan para saber si uno está avanzando o retrocediendo o si en todo caso se dirige a la meta, ¿no? Y que cada gobierno debería de darle continuidad en la medida de lo posible, con más o menos matices para el final en una ruta de país. Finalmente, tenemos una serie de herramientas de planificación, como en la mayoría de países, ¿verdad? Que tienen planes operativos anuales, que tienen de varios años y que de alguna manera lo que hacen es dirigirnos, pues, a nuestras grandes metas. O sea, para mí, muy importante. Guatemala ha avanzado mucho en el tema de los números, mucho en el tema de los diagnósticos. Creemos que dejamos bases suficientes para impulsar el desarrollo. Finalmente, el tema de la tecnología e innovación. Pues Guatemala tiene una serie de retos, ¿verdad? Tenemos una sociedad compleja, con mucha desconfianza, pues con la esperanza de que es una persona muy joven, con muchas necesidades de desarrollo, de que le alcancen los servicios públicos, de que el crecimiento y estabilidad económica se traduzca en un beneficio para toda la población, no para algunos sectores únicamente, y ese es el papel del Estado, ¿verdad? Cómo llegamos a ellos y somos cada vez más eficientes y tenemos una mayor cobertura en estos términos. Hay una frase que tengo acá en la diapositiva que dice la nueva normalidad. Se escucha mucho el tema de la nueva normalidad como que lo que estábamos antes de la pandemia del COVID-19 era lo normal, y ahora lo que tenemos es una adaptación con limitaciones, con lo cual no vamos a regresar a nuestra normalidad, que era la ideal, sino que tenemos una serie de retos. Bueno, pues esta es una forma de verla. La otra, la nueva normalidad, es que dejemos atrás todo lo que estábamos haciendo, que como lo hacíamos no era suficiente. Los números en Guatemala nos dicen que esa no era necesariamente la ruta, que no solo es un tema de tecnología, sino que se requiere mucho acompañamiento y mucha adaptación. Lo vemos en las jornadas de vacunación, digamos, el gran reto que tiene Guatemala de convencer a la población de lo importante de que ahora que están disponibles las vacunas, acudan. Entonces, pues se ve, pues, a los esfuerzos de diferentes ministerios, tocando de puerta en puerta, hablando con las personas, trabajando con los líderes comunitarios, haciendo vacunaciones en plazas públicas, con las autoridades indígenas para convencer a las autoridades religiosas. Hay hasta unos combos, usted se puede ir a vacunar a la plaza central y le vacunan a los niños con diferentes enfermedades, contra el COVID, a los adultos se dan vitaminas, vacunan al perro y contra la rabia, etcétera, un combo completo. Esto lo que significa es que no basta, digamos, con la estrategia, sino que hay que tener como imaginación y adaptación territorial para convencerlos de un fin que para nosotros es importante, y es proteger la salud de la población. ¿Quién se debe de adaptar a la tecnología? Bueno, a la tecnología no se tiene que adaptar, creo yo, el usuario. No se trata de que pretendamos que nuestra población de qué sé yo, de los 16 millones o por lo menos de los 33% de jóvenes de estos 16 millones tenga computadora y sepa usar la aplicación y pueda tributar y que pueda quejarse y pedirlo. Realmente los primeros que nos tenemos que acostumbrar a la tecnología somos los servidores públicos y aprender ¿cómo se llama? A registrar todo lo que hacemos, a saber que todo lo que tenemos nosotros en nuestras computadoras es información pública, a dejar un registro de todo. Cada vez que alguien llegue, llenamos la fichita de quién se atendió, de dónde localizarlo, de cómo darle seguimiento, etcétera.
ponerle las opciones. Mire, por ejemplo, nosotros con el tema de los jubilados, cada año para evitar el fraude, las personas deben de presentarse físicamente y decir, bueno, acá estoy y vengo para que usted me verifique, ¿verdad? Yo o algún abogado y poder continuar con la pensión. Pues el tema de la pandemia lo que nos dijo es que era muy difícil movilizar a las personas, el tema de la salud, el distanciamiento, el transporte, etcétera. Y entonces se dio una excepción para que ese año no se presentaran, sino que con uso de la tecnología y teniendo en línea ya el registro de nacimientos, de decesos, que es el RENAP en Guatemala, que es el registro, digamos, con mucha tecnología y con una cobertura muy completa, pues nos dieran la información sin necesidad de que la persona se presentara en la institución. La imaginación viene cuando uno le dice, bueno, ¿cómo hacemos para decirle a las personas que se tienen o no que presentar, que estén tranquilas, que van a llegar su pago? ¿Cómo le explicamos que va a llegar a un banco o que le vamos a dar una tarjeta de débito para que su familia pueda sacar el dinero de la pensión? ¿Cómo se lo comunicamos en las diferentes comunidades que no tengan la pena de que no tienen que llegar? ¿Qué mecanismos vamos a usar? Los gobernadores departamentales, vamos a descansar en los alcaldes y el poder local, que realmente funciona muy bien. Entonces, no se trata nada más de dar el salto, digamos, tecnológico a la facilidad del servicio público, sino cómo lo adaptamos para que las personas no se sientan incómodas con el uso de la tecnología. Esto al final requiere, pues cada vez menos, pero sí requiere un cambio generacional. Y ahora los jóvenes pues se adaptan con muchas más facilidades, pero no necesariamente toda la población. Y siempre hay el que quiere llevarse su papelito, ¿verdad? Él dice, mire, se lo mandé por teléfono, no, yo quiero un papel, lo quiero firmado, lo quiero sellado y lo quiero guardar, y yo no me siento tranquilo, y decirle, bueno, entonces, ¿sabe qué? En esos casos sí se lo podemos imprimir o se lo vamos a mandar, etcétera. Hay que hacer una especie de transición para poder llegar hasta la persona. Finalmente, ese es el gran reto, la adaptación cultural e idiomática. Tenemos limitaciones de conocimiento y cobertura tecnológica, tenemos analfabetismo tecnológico, y creo yo que el principal desafío es convencernos de que la tecnología solo es un apoyo, es un medio, no es el medio, es un medio más, pero que el fin es llegar a la población, ¿verdad? Darles lo mejor que se pueda servicios públicos. Y finalmente termino con el tema de la transparencia y la gestión pública. Como les decía al inicio, la transparencia lo que ha logrado es que tengamos mucha más información de lo que ustedes se puedan imaginar. Hace 12 años teníamos ya la ley de acceso a información. Guatemala saca su ley a partir de la ley modelo que se hizo con la Organización de Estados Americanos. Incluso antes de la aprobación de la ley modelo, tenemos una ley, pues creería yo que relativamente buena, con todos los estándares que en su momento había. Y 10 años después, la reflexión en toda América es, bueno, esta ley ya no sirve. Esta ley no es suficiente. ¿Qué es lo que no funcionó? Bueno, pues ya hay una ley modelo 2.0 que no está aprobada, pero que de alguna manera ya es un referente para las adaptaciones, donde dice, bueno, estamos obligados a dar toda la información, ¿verdad? En todos los medios, pero resulta que no basta con darla como está, sino que hay que procesarla en algunos casos para que le sirva a la población. Por ejemplo, yo voy a producir información estadística de suma relevancia para toma de decisiones de poder local y requiere un nivel de complejidad en temas que deberíamos de procesar de alguna manera o por lo menos procesarlos en tablas. Es importante, hoy entran ustedes al Ministerio de Finanzas y van a encontrar el portal de presupuesto, ustedes bajan sus tablas, está en formato de datos abiertos, usted puede también hacer información editable, pero también van a encontrar una serie de reportes que están hechos para que de alguna manera las personas no tengan que construirlo, pero ¿cuál es esa mía más que damos? Bueno, es importante que le digan, miren, nosotros necesitamos, pero esta información exactamente, este es el número que a mí me hace falta y que el Estado sea capaz de procesarlo. Queremos tener impacto, digamos, en programas sociales con mujeres y esta información no se procesa, no le puede decir a la población, mire, ya está el sistema, aprenda de temas presupuestarios, aprenda de
temas teóricos, después aprende a usar el Excel o cualquier herramienta y después va a obtener usted el tema. Entonces, esta mía más, que es lo que pide la nueva ley de acceso a información modelo, digamos, es cómo llegamos más allá. Y hay otra reflexión interesante y es que tal vez los sujetos obligados no eran suficientes, tal vez necesitamos meter a los colegios de profesionales, o a veces a los partidos políticos, o a veces a los sindicatos, y quienes tienen un impacto en la vida pública, pero que no necesariamente son de naturaleza pública. Ese es otro tema. Y, en fin, decir pues que el tema de acceso a información está evolucionando de una forma realmente importante. Hoy por hoy tenemos portales prácticamente de todo. Guatemala avanzó mucho en los últimos 2 años con esta nueva gestión. Tenemos portales específicos muy amigables. Recientemente el portal de transparencia presupuestaria, con el apoyo de servidores públicos de México y de cooperación, se hizo un diseño para el ciudadano que lo lleva de la mano en todas las etapas. Tiene videos, tiene documentos como el presupuesto ciudadano. Usted puede ver la por el propósito ejecutivo, qué es lo que aprueba el Congreso, cómo se gasta, quién no gasta, para qué se gasta, en dónde se gasta. Tiene tablas, tiene mapas, tiene un nivel de segregación muy importante, pero si usted lo que le interesa es saber cómo se gesta el tema de los préstamos en Guatemala, pues hay un portal específico de préstamos donde usted puede ver cuánto se está gastando, qué no está gastando. Usted puede tener ahí directo el link para el tema de la contratación pública, se lo lleva al sistema Guatecompras, donde usted puede ver con transparencia hasta el último detalle, desde la convocatoria hasta el contrato, cómo se evolucionan, digamos, estos eventos que son por licitación. Puede tener también acceso, si el Estado decide, para su ampliación de cobertura, a poder ser una entidad no lucrativa, por ejemplo, en el tema de salud. Hay un portal específico para que usted le dé total seguimiento a esto. Si usted es proveedor del Estado, hay otro portal donde le dan todas las generalidades del perfil del proveedor, que cumple con todo el tema que establece la ley, que no es financista del Estado, que no es un familiar, que no tiene temas pendientes con la administración tributaria, con el seguro social, etcétera, en qué se especializa, cuáles son sus capacidades, su representante legal, etcétera. Entonces pueden entrar a ver hasta el último detalle de quién le vende al Estado. Entonces, por un lado pueden ver quién le vende al Estado, en qué se especializa, pueden ver la compra, pueden ver cómo afecta esto un presupuesto, pueden ver en un portal específico si es una entidad no lucrativa, una ONG, o pueden ver si se está pagando con un decomiso público, parte de otro portal específico, pero ustedes además quieren ver si este recurso que se licitó es realmente una inversión. Entonces se puede ir usted al portal para darle seguimiento a la inversión. Si es una inversión de portales locales, pues hay un portal para el tema local. Si es de consejos de desarrollo, hay otro portal específico. Nunca antes hubo más transparencia. Y estas herramientas tecnológicas, al fin, lo que buscan es el acompañamiento de todas las autoridades. No solo es un tema de auditoría social, sino que es una herramienta que le sirve al señor presidente para ver cómo trabajan sus ministros, para ver cómo trabajan sus directores, a la academia, para poder acompañar la gestión pública, para los medios de comunicación, por supuesto, muy relevantes, y hacer todo este proceso de difusión de la tecnología y cómo educamos a la tecnología es, creo yo, lo más importante, porque hay mucha información, pero no todos sabemos utilizarla, no todos la tomamos ya como algo rutinario, y siempre se va a querer el acompañamiento, una capacitación, una charla, acompañamiento, una interpretación de los datos. Y aquí es donde entra el fortalecimiento de las capacitaciones y formación que se trabaja desde el INAPI, desde esta red, y es que hacemos con toda esta información para que al final tenga el uso y el objetivo práctico que tenía desde su inicio, ¿verdad? Cuando se conciben estos portales, realmente lo que se sabe es de que más allá hay un objetivo al que nosotros queremos llegar. ¿Cuál es el gran reto? Bueno, yo con esto termino. Yo creo que el gran reto que tenemos en esto es generar confianza. Como les decía, con el tema de transparencia, parece mentira, pero en la medida en que hay más transparencia, hay más percepción de que las cosas tal vez no funcionan como deberían de funcionar.
pero uno lee las notas de los medios escritos, por ejemplo, donde pueden haber denuncias o reclamos o desconfianza en una compra pública o etcétera, pero ustedes se dan cuenta que todas las notas, todas las fuentes de las notas periodísticas, la fuente de información es información oficial, que es libre, que es periódica, que es certera, es información al final en lo que se puede confiar, incluso para hacer una nota, para una denuncia de corrupción. En el ministerio en el que estoy yo, recibo solicitudes de información del órgano de investigación penal, el Ministerio Público, de autoridades del sistema judicial, etcétera, todos los días, en todas las direcciones que manejo, porque hay una confianza en la información que se está generando y que se está presentando. Entonces, la información está logrando su objetivo, pero eso no automáticamente se traduce la transparencia en la calidad del gasto. Yo creo que este es el pasito que nos falta dar y es bueno cómo hacemos ahora para que, habiendo confianza, habiendo de alguna manera mejorado, digamos, la opacidad con que se llevaba la gestión pública, pasamos a generar la confianza. ¿Y por qué? Porque con la confianza nosotros sí nos podemos sentar en un plan de gobierno abierto, en una discusión de presupuesto abierto con los sectores. Y nuevamente este año, por ejemplo, que se hicieron las discusiones de presupuesto abierto, una semana de capacitaciones, porque lo que tratábamos era disminuir las asimetrías de información y que de alguna manera los actores con los que nos estábamos sentando, que era academia, el sector privado, la sociedad civil organizada, tuviéramos la misma información y el mismo nivel de manejo técnico, por lo menos suficiente para poder entablar una discusión y establecer las prioridades del país, por lo menos desde la perspectiva del organismo ejecutivo, que es la propuesta de plan de gobierno con números, con metas, que se envía al Congreso como en la mayoría de países. Esta confianza requiere de un esfuerzo en todos los medios posibles. No basta con la tecnología, no basta con hacer una discusión de presupuesto abierto. Por ejemplo, en poder local, el alcalde puede transmitir en internet, pero lo que necesita es sentarse con la población, hacer sus cabildos abiertos, hacer sus consultas ciudadanas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de llevar el tema de acceso a información a nivel nacional y encontrábamos municipales, incluso departamentos importantes como El Progreso, donde había municipalidades que reportaban 8 o 10 solicitudes de información en un año. El Ministerio de Finanzas además eso lo tenía, pero en la mañana, pues es una de las entidades que más recibe solicitudes. Y la respuesta era porque los alcaldes siguen atendiendo a las personas conforme van llegando. Entonces, a la población sí le gusta la información, pero le gusta que lo atienda una autoridad, que le den el papelito cuando está ahí y no que le digan, mire, vaya a buscar la información de oficio y ahí está usted lo que necesita. Entonces, las alcaldías son el ejemplo de cómo, a pesar de haber una ley de acceso a información, no necesariamente la población va a acceder por un medio electrónico o a través incluso de una solicitud, porque su fin no es tener esa prueba de que no me la dieron para después demandar al Estado, sino que el fin es resolver su problema con la gestión, ¿verdad? Acercarse a autoridad local y decirle, mira, yo tengo un problema con el agua, es un servicio público que se interrumpió en tal fecha, qué es lo que está pasando, me está cobrando de más, etcétera. Esas son las cuestiones que no necesariamente se traducen en una solicitud de información, sino una gestión de persona, y por eso es que la confianza se genera en la medida en que nos sentimos servidores públicos y atendemos a la población. Esta es la estrategia que tenemos en el largo plazo. Creo que esto es lo que nos va a llevar al desarrollo y este es finalmente el gran reto, y con esto termino con la frase de que ojalá esta sea nuestra nueva normalidad, ¿verdad? Una normalidad donde nos podamos sentar todos y trabajar por un buen país, porque el desarrollo llegue a todos y donde la tecnología y la transparencia sean ya parte de nuestra vida. Así que muchas gracias por su atención y con esto termino. Dejo en la palabra al licenciado Álvaro Díaz, que le va a dar cierre a este panel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente fue un gusto haber compartido con ustedes en esta mañana. A modo de conclusión, cualquier tipo de estrategia que se vaya a implementar
para fortalecer esas capacidades del Estado, pues siempre existe una curva de adaptación y una curva de aprendizaje. Y será vital, indispensable, todos los procesos de formación que podamos echar a andar, todas las instituciones que nos relacionamos a la profesionalización en materia de administración pública, y tenemos un reto muy fuerte para crear esa normalidad enfocada en los resultados y en el desarrollo humano de nuestros países. Para la delegación de Guatemala fue un honor estar con ustedes y participar en este Congreso Internacional del CLAD. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayamos cumplido con las expectativas y que nos sigamos viendo en estos días, que todavía faltan muchísimas exposiciones que nos permitirán ir innovando en esos paradigmas de la administración pública en la región. Que tengan muy buen día y muchísimas gracias a todo el equipo de soporte que nos estuvo asistiendo en esta oportunidad.